Vamos a iniciar nuevamente. Y decíamos que vamos a hablar o a continuar con el tema de aplicación de la derivada en la construcción de gráficos, que para construir gráficos utilizando criterios de diferenciación íbamos a emplear información proveniente de la primera derivada, que eso lo vimos en el tema anterior, y de la primera derivada determinábamos números críticos, intervalos donde la función es creciente y decreciente, y los puntos máximos y mínimos. De la segunda derivada vamos a obtener lo que se conoce como posibles puntos de inflexión, intervalos donde la función es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, y los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión se obtienen o los posibles puntos de inflexión, perdón, se obtienen de manera similar cómo se obtienen los números críticos. Y es igualando a cero la derivada. En este caso, la segunda derivada. O bien, si la derivada fuese una función racional, la segunda derivada, igualaríamos a cero también el denominador. Y los valores que hacen cero el denominador son los valores prohibidos y son donde la segunda derivada no existe. Bien, entonces se le denomina posible punto de inflexión al número o valor que hace que la segunda derivada se haga cero o donde la segunda derivada no existe. Vamos a determinar los posibles puntos de inflexión de una función para la cual ya habíamos determinado los números críticos. La derivada de esta función o la primera derivada de esta función es 8x al cubo menos 8x. Pero como nosotros lo que necesitamos es la segunda derivada, entonces derivaremos la primera derivada. La derivada de la primera derivada es 24x al cuadrado menos 8. Entonces, para determinar los posibles puntos de inflexión, vamos a igualar a cero la segunda derivada. Igualamos a cero la segunda derivada y tenemos que x cuadrado va a ser igual a 8 sobre 24. Y esto simplificado es un tercio. Pero como yo lo que busco es el valor de x, entonces voy a sacar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y tenemos entonces que los valores que hacen cero la segunda derivada son más o menos la raíz de 3. Es decir, que los posibles puntos de inflexión son x igual a menos
1 sobre raíz de 3 y 1 sobre la raíz de 3. Bien, vamos a definir ahora las concavidades. Vamos a iniciar con la concavidad hacia arriba. Esto, recuerde, siempre aplicando los criterios de diferenciación. Entonces, una función f de x es cóncava hacia arriba en su dominio o un intervalo si la segunda derivada es positiva para todo x en el dominio o el intervalo. Y es cóncava hacia abajo si la segunda derivada es negativa para cualquier número en el dominio o el intervalo. Bien, ahora vamos a completar nuestro cuadro resumen y vamos a agregar en la primera línea los posibles puntos de inflexión en el orden en que aparecen en la recta numérica. Entonces tendríamos menos 1 sobre raíz de 3 y 1 sobre raíz de 3. Al igual que lo hacían los números críticos, los posibles puntos de inflexión dividen la recta numérica en intervalos. Y es con valores que estén contenidos dentro de estos intervalos que probaremos en la segunda derivada y de acuerdo al criterio de la segunda derivada clasificaremos la concavidad. Entonces, los intervalos podemos identificarlos que van desde menos infinito hasta menos 1 sobre raíz de 3. Desde menos 1 sobre raíz de 3 hasta 1 sobre raíz de 3 y desde 1 sobre raíz de 3 hasta más infinito. Bien, 1 sobre raíz de 3 es aproximadamente 0.57. Entonces, vamos a escoger un número que se encuentre entre menos infinito y menos 0.57 como valor de prueba en el primer intervalo. En este caso, podríamos escoger menos 1. Luego, vamos a escoger un valor que se encuentre entre menos 0.57 y 0.57 en el segundo intervalo. Podríamos escoger 0 y
en el intervalo entre 0.57 y más infinito 1. Ahora vamos a evaluar estos valores de prueba en la segunda derivada y al aplicar el criterio de la segunda derivada, clasificar la concavidad en esos intervalos. Si evaluamos menos 1 en la segunda derivada, tendríamos 24 menos 8 y el resultado es un número positivo. Recuerde que lo que nos interesa es el signo de la segunda derivada, porque es lo que me ayuda a clasificar la concavidad. Luego sustituimos 0 en la segunda derivada, 24 por 0 es 0, menos 8 es un número negativo. Ahora sustituimos 1, 24 menos 8 me dará un número positivo. Entonces, el signo de la derivada para el primer intervalo es positivo, para el segundo intervalo es negativo y para el tercer intervalo es positivo. De acuerdo con el criterio de la segunda derivada, donde la segunda derivada sea positiva, la función es cóncava hacia arriba. Entonces, en el primer intervalo, la función es cóncava hacia arriba. También de acuerdo con el criterio de la segunda derivada, donde la segunda derivada, perdón, es negativa, la función es cóncava hacia abajo. En el tercer intervalo, el signo de la segunda derivada es positiva, entonces la función es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Ahora vamos a definir lo que es un punto de inflexión. Recuerde que al inicio hablamos de posible punto de inflexión. Ahora definimos lo que es un punto de inflexión. Entonces, se dice que una función tiene un punto de inflexión en c f de c si la función cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo en ese punto o viceversa. Este valor c no es más que el posible punto de inflexión. Es decir, que los puntos de inflexión suceden en los posibles puntos de inflexión, pero no necesariamente un posible punto de inflexión será siempre un punto de inflexión, tal como sucede con los números críticos. En los números críticos suceden los puntos máximos y mínimos, pero no necesariamente todo número crítico es un punto máximo o mínimo. Entonces, ahora
analizamos nuestro cuadro resumen y vemos en el posible punto de inflexión menos 1 sobre raíz de 3 y vemos que antes de menos 1 sobre raíz de 3 la función es cóncava hacia arriba y que después de menos 1 sobre raíz de 3 la función es cóncava hacia abajo. Es decir, aquí hay cambio de concavidad y si hay cambio de concavidad, entonces tenemos un punto de inflexión. Luego analizamos en el siguiente posible punto de inflexión y vemos que también tenemos un cambio de concavidad. Antes de ese valor, la función es cóncava hacia abajo y después de ese valor, la función es cóncava hacia arriba. Entonces, también tenemos un punto de inflexión en 1 sobre raíz de 3. Ahora vamos a determinar el valor de y del punto, pues esos son únicamente los valores de x. Y para determinar el valor de y, vamos a sustituir en la función original. Entonces, la función es 2x a la 4 menos 4x al cuadrado. Entonces vamos a sustituir menos 1 sobre raíz de 3. Si sustituimos menos 1 sobre raíz de 3, menos 1 sobre raíz de 3 elevado al cuadrado sería un tercio. Como aquí está elevado a la 4, lo volvemos a elevar al cuadrado y eso nos daría un noveno. Y si lo multiplicamos por 2, nos daría como resultado 2 novenos. Luego, si elevo menos 1 sobre raíz de 3 al cuadrado, me da como resultado un tercio, lo multiplico por 4 y esto me da menos 4 tercios. Realizo la resta de las fracciones, el máximo común divisor es 9, 9 entre 9, 1 por 2 es 2, y 9 entre 3 es 3, por menos 4 es menos 12. Entonces, el valor de y en este caso es menos 10 novenos. Como uno raíz de 3 y menos 1 raíz de 3 al ser evaluados en o al ser elevados a una potencia par, básicamente estaríamos evaluando el valor absoluto
de 1 sobre raíz de 3. Entonces, el resultado sería exactamente el mismo, menos 10 novenos. Entonces, nuestros puntos de inflexión son menos 1 sobre raíz de 3 con menos 10 novenos y 1 sobre raíz de 3 con 10 novenos. Bien, veamos otro ejemplo. Nos dan esta función y nos piden determinar los posibles puntos de inflexión. Sabemos que los posibles puntos de inflexión se obtienen con la segunda derivada. Para obtener la segunda derivada, primero debemos debemos obtener la primera derivada y luego derivar la primera derivada y así obtener la segunda derivada. La segunda derivada en este caso es 4x al cubo menos 8x. Ahora vamos a igualar a 0 la segunda derivada para determinar los posibles puntos de inflexión. Extraemos factor común 4x de x cuadrado menos 2. Podemos factorizar la diferencia de cuadrados x más la raíz de 2 y x menos la raíz de 2. Entonces los posibles puntos de inflexión son x igual a menos raíz de 2, x igual 0 y x igual a raíz de 2. Ubicamos nuestros posibles puntos de inflexión en nuestro cuadro resumen y los colocamos tal como aparecen en la recta numérica. Esto
nos posibilita identificar los intervalos en los cuales realizaremos pruebas con la segunda derivada para clasificar la concavidad. Ya tenemos los intervalos de menos infinito a menos raíz de 2, de menos raíz de 2 a 0, de 0 a raíz de 2 y de raíz de 2 a más infinito. Vamos a determinar valores de prueba que son valores, números que se encuentran contenidos dentro del intervalo. Raíz de 2 es aproximadamente 1.41. Un valor entre menos infinito y menos 1.41. Podríamos emplear menos 2. Un valor entre menos 1.41 y 0, menos 1. Entre 0 y 1.41, 1. Y entre 1.41 más infinito, vamos a emplear 2. Ahora vamos a evaluar estos valores en la segunda derivada para determinar, empleando criterios de diferenciación, la concavidad. Si sustituimos menos 2 elevado al cubo es 8, 8 por 4 es 32, 32 menos 16 me da como resultado un número negativo, menos 32 más 16. Me da como resultado un número negativo. Luego sustituimos menos 1 al cubo es menos 1, por 4 es menos 4, y menos 1 por menos 8 es 8 positivo, menos 4 más 8 me da un número positivo. Luego, al sustituir 1, 4 menos 8 me da un número negativo. Si sustituimos 2 al cubo es 8, por 4, 32, y 32 menos 16 me da como resultado un número positivo. Entonces, en el primer intervalo, la derivada es negativa. En el segundo intervalo, la segunda derivada es positiva. En el tercero, negativa. Y en el cuarto, positiva. De acuerdo con los criterios de diferenciación, donde la segunda derivada es negativa, la función es cóncava hacia abajo. Tenemos la función es cóncava hacia abajo, donde la segunda derivada es positiva, la función es cóncava hacia arriba. Tenemos el siguiente intervalo. La concavidad es hacia abajo. Y en el último intervalo, la concavidad es hacia arriba. Analizando los posibles puntos de inflexión, nos damos cuenta que en menos raíz de 2 hay cambio de concavidad. Si hay cambio de concavidad, es punto de inflexión. Igual sucede en el posible punto de inflexión 0. Hay también cambio de concavidad, al igual
como lo hay en raíz de 2. Entonces tenemos 3 puntos de inflexión. Vamos a determinar el valor de y de estos puntos de inflexión, para lo cual vamos a evaluar estos valores en la función original. Entonces, tenemos x a la 5 sobre 5 menos 4 tercios por x al cubo. Vamos a sustituir menos raíz de 2 y vamos a realizar esa operación. Si tenemos menos raíz de 2 a la 5 o menos 2 a la 1 medio elevado a la 5, menos 2 a la 1 medio elevado a la 5, esto es lo mismo que si tenemos menos 2 a la 5 elevado a la 1 medio. Aplicando propiedades de los exponentes, esto es lo mismo que menos 2 elevado a la 4 por 2 y todo esto elevado a la 1 medio. Eso es lo mismo que menos 2 elevado a la 2 por 2 a la 1 medio. Y esto básicamente es 4 raíz de 2. Entonces aquí tendríamos 4 raíz de 2 sobre 5 menos, ahora tenemos menos 2 a la 3 elevado a la 1 medio. Esto es igual a menos 2 a la 2 por 2 a la 1 medio. Y esto es menos 2 por 2 a la 1 medio. Y esto es básicamente 2 raíz de 2 que multiplicado por 4 menos 2 raíz de 2 por menos 4 es este negativo, más 8 raíz de 2 sobre 3. El mínimo común múltiplo o el máximo común divisor de estos es 15. 15 entre 5 es 3 por 4, 12, menos 12 raíz de 2. Y 15 entre 3 es 5 por 8, 40. Raíz de 2.
Esto nos va a dar como resultado 28 raíz de 2 sobre 15, que en cifras decimales me da aproximadamente 2.63. Ahora vamos a evaluar el posible punto de inflexión 0. Si evaluamos 0, llévale 0. Y si evaluamos raíz de 2, básicamente son el mismo valor en valor absoluto, pero como están elevados a exponente impar, en el caso como en el negativo, el resultado nos dio positivo, el positivo, el resultado debería de darnos el signo contrario, mismo valor en valor absoluto con signo contrario, menos 2.63. Entonces, los puntos de inflexión son menos raíz de 2 con 2.63, 0,0 y raíz de 2 con menos 2.63.